Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad, en el atardecer de este santo sábado, que ya está por irse, hoy 30 de abril. Estamos por iniciar una nueva semana para estudiar la lección número 6, la cual nos hablará de las raíces de Abraham. ¿De dónde viene? ¿Cuál era su entorno de él? ¿Y qué hizo él, su familia, para permanecer y ser conocido y reconocido como Abraham, el padre de la fe? Así es de que veamos qué nos va a enseñar esta nueva semana, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Así es de que aprendamos de la lección de esta semana, que iniciamos un estudio de Abraham. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Dios eterno, por este privilegio de poder llamarle Padre, de recibir sabiduría, de ser enseñados a través de su palabra. Santo Espíritu sea nuestro Maestro. Háblenos, Señor. Se lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las raíces de Abraham. ¿Dónde vivía Abraham y su familia? ¿De dónde vienen? Ellos vivían en Ur de los Caldeos. Allí vivía Taré, su padre. Y de allí Dios tuvo que empezar a mover a esta familia. ¿Por qué? Porque su familia, todos los que estaban en contorno a él, estaban cediendo a la idolatría. Muchos ya eran idólatras, y a consecuencia de eso, Dios tuvo que decir que saliera. Nos dice, para que podamos tener un cuadro donde vamos a colocar esta historia, encuentro en el libro de Hechos de los
en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 117, que nos dice: después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal, y el Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguiesen sus malos caminos, mientras elegía a Abraham del linaje de Sem, a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que la rodeaban y servían a dioses extraños. Eso lo dice Josué 24:2. Se habían ellos entonces cedido a la influencia y servían a dioses extraños en vez de servir a Jehová. Pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, en línea ininterrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. El hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por doquiera le invitaba a la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Así es de que aquí en el espíritu de profecía, en el libro de Patriarcas y Profetas, encontramos un poco de las raíces de Abraham. Pero veamos qué dice la palabra de Dios concerniente a Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice: Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. En el Nuevo Testamento da una explicación acerca de la fe de Abraham. Y en el capítulo 12 de Génesis encontramos lo que Dios le dice a Abraham. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Esa palabra vete, lej, lejá, Dios le hace dos llamados para salir a Abraham. Jehová dice allí en Génesis 12:1, Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Cuando le dice vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, Dios está diciéndole a Abraham que deje ya su pasado, que no dependa de su pasado, o sea, de esas raíces las cuales se habían corrompido. Vete
de tu país, de tu tierra. Vete, deja a tus parientes, porque no son buena influencia para ti en relación conmigo. Vete de la casa de tu padre. Vete de tu hogar. Porque no hay buen ejemplo y vas a corromperte. Vete de todas esas amistades, amigos que tienes, que son también una mala influencia. Ya él era una persona adulta cuando Dios le dice: vete de tu tierra, de tu parentela. Salió Abraham juntamente con su padre de Ur y llegaron hasta Harán. Allí iba su padre, que había sido el depositario de esa fe que había heredado desde Adán. La había heredado y había seguido con Set. Había continuado con Enoc, luego Matusalén, Noé, y de Noé había sido el heredero Sem. Ahora llega Taré y luego a su hijo Abraham. Taré tuvo que salir, dejar Ur, porque salió juntamente con su hijo y también con su nieto, Lot. Y estando allí en Harán, muere Taré. Ya se queda solamente Abraham y su sobrino Lot. Así es de que las raíces de Abraham. ¿Cuáles son mis raíces? ¿Qué es lo que me está impidiendo a vivir una vida de fe? A vivir una vida de obediencia a mi Dios. ¿Qué costumbres que he heredado de mi familia, de mi país, de las amistades que no me dejan adorar a Dios de una manera correcta? ¿Qué cosas debo de dejar? Debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Si no estamos, debemos venir a Cristo y entregarle todo eso a Él, para dejar de vivir el yo, para que Cristo viva en mí. Así es de que, viendo las raíces de Abraham, veremos las raíces también de nosotros. Por eso nos dice aquí la introducción: ahora hemos llegado al centro del libro de Génesis. Esta sección central cubrirá el viaje de Abraham desde el primer llamado de Dios, que lleva a Abraham a dejar su pasado, hasta el segundo llamado de Dios, Let Lecha, cuando le dice vete,
que lleva a Abraham dejar su futuro, representado en la existencia de su hijo. Él confió, no temió. Él obedeció y salió. ¿Qué de ti y de mí, hermano o hermana? La migración ha existido desde los albores de la historia. La Biblia registra la primera migración en la historia de Adán, el primer ser humano cuando éste y su esposa fueron expulsados del jardín del Edén. El movimiento continuó con Caín, que fue condenado a ser un inmigrante de por vida. Después, los habitantes de Babel fueron esparcidos por toda la tierra. Ahora, le corresponde a Abraham irse, no por causa de una maldición o porque haya seguido el ejemplo de sus predecesores a la desobediencia. Abraham no era un inmigrante que necesitaba salir de su país por razones económicas o políticas. Por el contrario, dejó la comodidad de su casa para habitar en un lugar donde había hambre y guerra. Abraham no se estaba alejando de Dios, ni tampoco trataba de obtener un beneficio personal. Se convirtió en inmigrante por causa de su fe. Escuchó el llamado de Dios de salir de su tierra para ir a donde Dios le indicara. Abraham vive su fe como un viaje en el que nunca se llega al destino. Esta es precisamente la lección que pretende enseñar el autor de la epístola a los Hebreos, y utiliza la vida de Abraham como un hito. La vida de fe de Abraham está enmarcada por el llamado de Dios a ir. Primero, es un llamado de dejar su pasado. Luego, su vida se cierra con otro llamado a ir, esta vez, a sacrificar a su hijo. Desconectado de su pasado y sin un horizonte claro, andando prácticamente en el vacío, Abraham depende solo de Dios. A eso se nos está llamando, a que usted y yo dependamos totalmente de Dios. Así es de que hay dos llamados que Dios le hace a Abraham: que deje su pasado. Cuando le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, deja tu pasado. ¿Qué me está diciendo el Señor a mí? ¿Qué debo de dejar? ¿Qué de mi pasado? La gran mayoría de nosotros venimos de familias disfuncionales. Venimos y tenemos en el baúl de los recuerdos una vida sin amor, una vida de sufrimiento, de maltrato, ya sea de nuestros padres, de familias. Y eso lo tenemos allí que no nos deja ser felices. Deja tu pasado. Lo que le dijo Dios a Abraham a través de este estudio, también nos lo está diciendo a nosotros. Deja tu pasado. No te encierres en ello. Permite que el Espíritu de Dios haga de ti una persona feliz, sin esa carga, y puedas de esa manera
ser una nueva persona, que ame, que sirva, que obedezca a Dios y ame a su prójimo. También le dice el Señor que deje su futuro. Dios le dice a Abraham, porque Abraham le dice: Señor, no tengo un heredero. Dios le dice: vas a ser padre de muchedumbre. Pero esa muchedumbre saldría de la descendencia de su hijo, Isaac. Pero cuando Dios le dice: sacrifícame a tu hijo, a tu único, allí está, aparentemente con ese pedido, Abraham ve que su futuro está llegando también a su fin. Nosotros no debemos depender de un futuro porque tengo tal estudio, porque tengo una herencia, porque, bueno, tengo esa comodidad y depender de ello. No. Debo depender de Dios. Él debe de ser mi refugio en todo momento. No depender de las cosas terrenales, sino de las cosas espirituales de Dios. Lo demás, Dios lo dará por añadidura. Por eso dice allí en la lección: en su peregrinación, Abraham está suspendido en el vacío, sin su pasado que ha perdido y sin su futuro que no ve. Entre estos dos llamados que enmarcan el viaje de fe de Abraham, Abraham escucha la voz de Dios que lo tranquiliza: no temas. Eso es lo que también debemos escuchar nosotros. No temas ni desmayes. Prosigue a la meta. Prosigue hacia adelante. No mires hacia atrás. Ten tu vista puesta en mí, dice el Señor. Y si nosotros también hacemos lo mismo, tendremos esa clase de fe que agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe que debemos tener es como la que tuvo Abraham. Dejó su pasado, dejó su futuro, todo en las manos de Jesús. Abraham, como dice la lección, la introducción, Abraham ejemplifica la fe. Y en las escrituras hebreas se lo recuerda como el hombre fiel. En el Nuevo Testamento, Abraham es una de las figuras veterotestamentarias más mencionadas. Y esta semana comenzaremos a ver por qué. Comenzaremos porque tendremos 3 lecciones, las 6, las 7 y la 8, estudiando acerca de la vida de Abraham, que nos enseña la historia de Abraham a cada uno de nosotros que anhelamos heredar la vida eterna, que anhelamos llegar a la Canaán celestial. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para la introducción de esta semana.
Dios escogió a Abraham como su mensajero, mediante el cual comunicaría la luz al mundo. La palabra de Dios llegó a él no con la presentación de seductoras perspectivas de grandes remuneraciones en esta vida, de gran estima y honor mundanales. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fue el mensaje divino a Abraham. El patriarca obedeció. Dejó atrás su país, su hogar, sus parientes y todas las relaciones agradables de su vida para transformarse en un peregrino y extranjero. Cuando Dios pidió a Abraham que dejara su tierra y sus amigos, él podría haber razonado y puesto en duda el propósito de Dios, pero mostró que tenía perfecta confianza en que Dios lo estaba guiando. No se preguntó si iría a una tierra fértil, agradable, o si se sentiría cómodo allí. Él salió según la orden de Dios. Esta es una lección para cada uno de nosotros. Esto se encuentra en los lugares celestiales, página 114. Antes que Dios pudiese usarlo, Abraham debía separarse de sus asociados anteriores, a fin de no ser dominado por la influencia humana y dejar de fiar en la ayuda humana. Una vez que se hubo relacionado con Dios, este hombre debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente de todo el mundo. No podía siquiera explicar su conducta de manera comprensible para sus amigos, porque eran idólatras. Las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente. Por lo tanto, sus motivos y sus actos no podían ser comprendidos por sus deudos y amigos. La incondicional obediencia de Abraham fue uno de los casos más notables de fe y confianza en Dios que se encuentra en los anales sagrados, con la sola promesa de que sus condescendientes poseerían Canaán. Sin la menor evidencia externa, siguió a donde Dios le llevaba, cumpliendo plena y sinceramente las condiciones de su parte y confiando en que el Señor cumpliría fielmente su palabra. El patriarca fue a donde Dios le indicó que era su deber ir. Pasó por el desierto sin terror. Vivió entre naciones idólatras con el único pensamiento: Dios habló. Obedezco su voz. Él me guiará y me protegerá. Los mensajeros de Dios necesitan hoy una fe y una confianza como la que tuvo Abraham. Pero muchos de aquellos a quienes el Señor podría usar no quieren avanzar, oyendo y obedeciendo su voz sobre todos los demás. El Señor haría mucho por sus siervos si ellos estuviesen completamente consagrados a Él, estimando sus servicios por encima de los vínculos de la parentela y toda otra asociación terrenal. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 515. Cuando Abraham recibió el llamamiento a ser un sembrador de la simiente de verdad, salió sin saber a dónde iba. Así, el apóstol Pablo, orando en el templo de Jerusalén, recibió el mensaje de Dios: ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Así, los que son llamados a unirse con Cristo deben dejarlo todo para seguirle a Él. Las antiguas relaciones deben ser rotas. Deben abandonarse los planes de la vida. Debe renunciarse a las esperanzas terrenales. La semilla debe sembrarse con trabajo y lágrimas.
en la soledad y mediante el sacrificio. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 19. Esto es la introducción para esta semana número 6. Tomemos tiempo y permitamos que el Espíritu Santo nos hable. Tomemos tiempo de calidad, porque el Señor anhela darnos la heredad como también se la ofreció a Abraham. Depende de mi fidelidad. Ya Dios lo prometió, y lo que Dios promete, Él lo cumple. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Que tengan una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.